Y hoy quiero hablarte, mi hermano, de un tema, y vamos a empezar por algo muy profundo, como es la palabra de Dios, que dice que permea hasta los tuétanos y las coyunturas. Y hoy quiero hablarte de la esperanza. No de Esperanza, la vecina, o a lo mejor una amiga que conoces que se llama Esperanza, mi hermano, sino de esperanza, la esperanza que nosotros tenemos en Dios. Fíjate que muy pocas veces se menciona, pero cuán importante es tener esperanza, mi hermano, porque muchos, aunque asisten a la iglesia, aunque están ahí presentes, algunos sirviendo a Dios hablaba de que han perdido la esperanza. Pero para que yo me sintiera en esa confianza tenía que haber un proceso tremendo, ¿no? Un tiempo en que pudiera yo hablar de esa manera. Y ahorita en este tiempo, mi hermano, yo me deleito en Dios, que me permite hablar y deleitarme en su palabra y gozarme cuando me dirijo a Él o cuando voy a tocar parte de su palabra. Porque la palabra de Dios es para gozarse, hermano, para deleitarnos, para abrazarla. Amén. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada para la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Mi hermano, si notas aquí, mi hermano, empieza a mencionar esperanza, 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 mi hermano. Y empieza a enfocarse a hablar sobre la esperanza. Cuán importante es. Iniciamos una serie de mensajes sobre los frutos del Espíritu Santo. Recordarás el mensaje del domingo pasado, hablamos sobre la paz y el gozo, ¿no? ¿Si te acuerdas o no te acuerdas? Hablamos de la paz y el gozo, pero hoy vamos a hablar de la esperanza, porque cuando tocamos los frutos del Espíritu, mi hermano, es indispensable tocar sobre la esperanza. Y aquí, por ejemplo, en el 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué produce la esperanza, mi hermano? A la esperanza, yo lo puse de esta manera, ¿no? Que la paciencia, dice ahí en el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahorita vamos a llegar a esa parte de la paciencia. La tribulación produce paciencia. Y yo en mi mente puse tribulación igual a paciencia. Y hay personas, mi hermano, que te van a decir, no pidas paciencia porque Dios te va a dar prueba. Mi hermano, pero ¿cómo no voy a pedir paciencia? Leamos más adelante, dice, y la paciencia, ¿qué produce? Prueba. Y la prueba, esperanza. Es una fórmula, mi hermano, yo así lo trataba de ver, 1 más 1 más 1 igual a así. ¿Qué dice? La tribulación produce paciencia, la paciencia, tribulación, y la tribulación produce esperanza. O sea que van de la mano, mi hermano. O sea que una es necesario para que dé lugar a la otra. No puede haber una sin otra, mi hermano. ¿Cómo llegamos a tener esperanza? Mediante la tribulación. Por eso es necesario, mi hermano, entender y comprender cuán necesaria es tener esperanza.
Porque cuando tú no tienes esperanza, estás como robot haciendo las cosas por hacerlas porque alguien te dijo, hacerlas porque alguien te mandó o hacerlas porque mamá o papá dice, pero no porque te nace, no porque hay una esperanza en ti, mi hermano. Ahora vamos a ver, yo quiero que le pongas ahí un divisorio ahí porque todavía vamos a seguirle ahí en Romanos. Esa es nuestra base de lo que hoy vamos a aprender. Amén. Dile al que está a tu lado, ¿tienes esperanza? Nuestra esperanza. Ahora vamos a Job, capítulo 31, versículo 24. Ahí está hablando este varón sobre, sí, está poniendo un ejemplo. Dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Porque hay personas, mi hermano, este es un claro ejemplo de que la esperanza se puede poner en algo o alguien o alguna cosa, mi hermano. ¿Dónde está puesta tu esperanza? Ahora dile al que está a tu lado, ¿dónde está puesta tu esperanza? Y aquí Job se andaba cuestionando si él hubiera puesto su esperanza en el oro, en sus riquezas. En este caso sería en tu cuenta bancaria, en tu trabajo, a lo mejor en algún familiar, en tu padre, en tu madre, en tu hijo. ¿En dónde está puesta tu esperanza? Y yo quiero que te quedes con eso, que lo analices, que lo escudriñes. Anteriormente, cuando te hablé sobre el amor, te ponía Corintios capítulo 13 para un test sobre cuánto amamos, ¿no? Ahora quiero que te preguntes, ¿dónde está puesta tu esperanza? Nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Y ahora vamos a ver Salmos capítulo 71, versículo 5. Y vamos a ver dónde estaba depositada la esperanza del salmista. Quien ya lo tiene, si me lo puede leer, por favor. Porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Y ciertamente viene hablando la palabra de David desde que él era muy joven, pequeño. Y el salmista había depositado su esperanza en Dios. Más bien, Dios era la esperanza del salmista. Dios es nuestra esperanza, mi hermano. Dios tiene que ser nuestra esperanza. Él tiene que ser nuestra esperanza, mi hermano. Porque muchas veces cuando depositamos nuestra esperanza en el oro, en nuestros bienes, en nuestra cuenta bancaria, cuando vemos que se va menguando, va acabándose, ¿qué crees tú que va a pasar? Va a entrar la desesperación, va a entrar quizás la tristeza, la angustia, mi hermano, de no saber qué hacer, porque ya no tienes eso en lo cual estaba depositada tu esperanza. Pero cuando la esperanza está depositada en Cristo, mi hermano, Dios te va a sostener. Vas a permanecer agarrado, vas a tomarte de Él, que Él es el Dios de la esperanza. Él es esperanza, mi hermano. Amén. Romanos capítulo 15, versículo 13. Vamos a ver cómo podemos tener la esperanza en abundancia, mi hermano. Romanos capítulo 15, versículo 13. ¿Se acuerdan cuál fue el tema que vimos el domingo pasado? Gozo y paz. ¿Y qué dice aquí? Dice, ¿ya lo tienen? Amén. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y yo me deleito leyendo este versículo, mi hermano,
porque dice que para tener una esperanza, para abundar en esperanza, ¿qué debemos de tener? Gozo y paz. Gozo y paz, mi hermano. La esperanza va a venir en sobreabundancia cuando nos empecemos a llenar de gozo y paz. Por eso te decía que tu paz no sea negociable. Por el poder del Espíritu Santo, mi hermano. Él es el único que puede venir, puede hacer venir esto sobre nosotros. Puede hacer que la paz y el gozo nos llenen. Por eso te decía, procura que tu ser, tu cuerpo, mi hermano, esté recibiendo, esté preparándose para recibir al Espíritu Santo. Ser un lugar de acogimiento, ser un lugar agradable para que Él habite en nosotros, mi hermano. ¿Estás aquí o ya te fuiste? ¿Te estás entendiendo esto, mi hermano? Cuán importante es y cómo Dios hila de una cosa a otra. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde nos menciona los frutos del Espíritu Santo, los viene mencionando uno a uno. Ya vimos el amor, ya vimos la paz y el gozo, mi hermano. Pero para continuar en la paciencia, debíamos tocar este tema sobre la esperanza. ¿En qué está depositada tu esperanza, mi hermano? Amén. Ahora aquí ya aprendimos cómo vamos a sobreabundar en esperanza. ¿Cómo vamos a sobreabundar en esperanza, mi hermano? Llenándonos de paz y de gozo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y mi hermano, cuando tocamos el tema sobre el amor, leíamos que por sobre todas las cosas lo que debemos de procurar es el amor. Y hablaba que las lenguas van a dejar de ser y la profecía va a dejar de ser, pero el amor va a prevalecer. Y aquí en esta parte nos está hablando precisamente de eso. Pero ¿qué nos están mencionando? Tres cosas van a permanecer, mi hermano. La fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Y nos vuelve a aclarar o vuelve a hacer énfasis en que es mayor el amor. Imagínate en qué nivel está la esperanza, mi hermano. Cuando todo va a dejar de ser, cuando todo se va a ir, casi todo, ¿qué dice que va a permanecer? La fe, la esperanza y el amor. Ahí te está dejando un mensaje muy profundo el Señor. Y no es secreto, mi hermano, porque escrito está. Y la Biblia está al alcance. No digo de todos, porque en algunos lugares está prohibida. Pero tú tienes acceso a la palabra de Dios. Y ahí te está dejando un mensaje, mi hermano. Te está dando una revelación de qué debes de procurar tú sobre todas las cosas. De qué tú debes de procurar, mi hermano, tener en tu vida. Buenas tardes, bienvenido. ¿De qué debes de procurar tú en tu vida, mi hermano? La fe, la esperanza y el amor. Amén, aleluya. ¿Cómo dijimos que íbamos a sobreabundar o tener una esperanza abundante? Llenándonos de gozo y llenándonos de paz. Por eso, mi hermano, para el chanclas, como le dicen también, o para el enemigo, él quiere quitarte tu gozo, quiere quitarte tu paz, porque sabe que cuando te la quita ya no vas a tener esperanza.
Ya no vas a tener un motivo, una razón por la cual tú seguir viviendo, mi hermano. Nosotros, nuestra esperanza debe de estar depositada en Dios, no en lo que tenemos, porque lo que tenemos es gracias a Dios. No en nuestra familia, porque nuestra familia la tenemos gracias a Dios. No en nuestro trabajo, porque nuestro trabajo lo tenemos gracias a Dios. No en nuestras fuerzas o habilidades o títulos, porque todo eso lo tenemos gracias a Dios, mi hermano. Hay gente que piensa que es porque le echa ganas. No, es que yo me levanto temprano, sí es importante eso, mi hermano, porque Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Pero sobre todo eso entendemos que es el poder de Dios manifestado en nuestra vida, la gracia, la misericordia de Dios. Porque salimos al trabajo y no sabemos qué nos puede pasar. Yo me acuerdo, tenía ya 18 años, yo me dirigía a la escuela, era temporada de exámenes, lo menos que pasaba en mi mente en ese tiempo era Dios. Pero yo ya pasaba en la mente de Dios, mi hermano, porque Dios ya tenía propósito conmigo. ¿Y qué pasó del trayecto a la escuela? Me atropellaron. Y ahí puedo decir que fue un milagro tan evidente en mi vida que Dios me preservó, mi hermano. Porque en lo natural, por el impacto, pude haber muerto. Pero la misericordia de Dios fue mayor. No es que yo no me esforzara en ir a la escuela y levantarme temprano. Yo me tenía que levantar temprano porque viajaba 1 hora de aquí de Salina Cruz a Cuchitán. Mi hermano, pero el único con el poder de preservar mi vida era Dios. Solamente Él, mi hermano. Por eso hoy te invito a que tu esperanza la cimentes, la fijes en Dios. Amén, aleluya. ¿Qué crees tú que preservó a Job pese a toda la calamidad que le vino? Él dijo, ahorita lo acabamos de leer, Job capítulo 31, versículo 24. Si hubiese puesto mi esperanza en el oro o en mis bienes, pero por cuanto no lo hizo, sobrevivió a la aflicción, a la calamidad, a la tribulación. ¿Cómo piensas tú que vas a sobrevivir, mi hermano, a lo que viene? Cuando depositas tu esperanza en Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y ahora vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Ahí si alguien me puede hacer el favor, trae Biblia, hermano, porque tenemos aquí igual si gusta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y es importante hablar de esto, mi hermano. Capítulo 4, versículo 13. Si ya lo tienes, di amén. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjate cuán importante es tener esperanza, mi hermano, porque el que no tiene esperanza dice que se entristece. Cuán importante es tener tu esperanza cimentada en Dios. Ya creo que fue ayer cuando le estaba dando un discurso, por no decir sermón, de 1 hora a mi nena sobre varios temas. Y justamente tocamos esta parte de Tesalonicenses. Mi hermano, hay personas que en cuanto murió su familiar, dicen, yo me morí con ellos. Así lo dicen, lo he escuchado. Cuando murió mi hijo, cuando murió mi padre, yo me morí con él. Están viviendo entristecidos, entonces están viviendo sin
esperanza. Amén. ¿Dónde estaba depositada su esperanza? En su familiar que falleció, mi hermano. Lo digo con toda sensibilidad que me sea posible. Tú sabes, yo perdí a mi esposo. Y yo le doy gloria a Dios que a pesar de eso me haya mantenido y esté aquí delante de ti. Amén, aleluya. Es importante que tu esperanza la deposites en Dios. Dile al que está a tu lado, ¿ya sabes dónde está tu esperanza? Y fíjate que hago que repitas esto, mi hermano, porque así se aprende y se queda, mi hermano, también. La gloria sea para Dios. Amén, aleluya. Y entonces dice ahí en Tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, que tú estando en Cristo tienes esperanza. Tus familiares que ya no están aquí, que fallecieron, también tienen esperanza en Dios, mi hermano. Porque dice, en los que duermen, para que no te entristezcas tú que te has quedado, para que sepas que a pesar de esa pérdida, a pesar de eso, tú tienes esperanza en Cristo Jesús. Aleluya. Dime, hermano, yo tengo esperanza en Cristo Jesús. Tengo esperanza en Cristo Jesús. Amén, mi hermano. Ahí está tu esperanza. Por cuanto venga calamidad, tribulación, tempestad, mi hermano, nada te va a quitar esa esperanza, porque la has cimentado en Dios. Sabes que tu esperanza es Dios. Sabes que tu esperanza está en Cristo. Es triste escuchar que le han dicho a los alcohólicos que esa enfermedad no tiene cura, que eso no se cura, que nada más pueden sobrevivir, que lo pueden controlar. Mentira del diablo, mi hermano, porque para Dios nada es imposible. Aleluya. Para Él no hay nada imposible. Para nosotros sí, pero cuando cimentamos nuestra esperanza en Dios y lo volvemos nuestro refugio, Él se convierte en nuestra esperanza y Él hace de lo imposible posible, mi hermano. Él es Dios de lo imposible. Amén. Amén. La gloria sea para Él. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? En el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. El 17. Conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén, mi hermano, gloria a Dios. ¿Quién dice que nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia? Nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Por eso hay muchas doctrinas o hay religiones que le han quitado el poder a nuestro Señor o su posición de Dios, mi hermano, y lo han hecho menor. Dice aquí, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, mi hermano, eterna. Quiero que estés consciente de esta palabra tan profunda, eterna. No se dice en cualquier situación, no se menciona en cualquier manera, no, mi hermano. Y dice, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Y buena, ¿qué dice? Esperanza por gracia. No porque lo merezcamos o nos lo hayamos ganado, mi hermano. Cuando tú depositas tu confianza en Dios, aceptas este paquete. Entiéndemelo así, mi hermano. Con todo respeto te lo digo. Adquirimos un paquete, una porción, un regalo inmerecido.
Y dice que nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pero también que dice, y quiero que escuches esto con especial atención. Dile al que está a tu lado, escucha esto con especial atención. Conforme a vuestros corazones. Y os confirme en toda buena palabra y obra. Mi hermano dice, conforme a vuestros corazones. Es decir, si tienes un corazón dispuesto a recibirlo todo, así va a ser. Pero si de alguna manera o razones estás limitando a tu corazón de recibirlo y nada más estás recibiendo en parte o de manera parcial, mi hermano, no vas a recibir todo lo que Dios ya tiene para ti. Todo lo que ya te dio, dice, de manera eterna. Todo lo que ya te dio de gracia, mi hermano. Ahora pregúntate, ¿qué estoy recibiendo conforme a mi corazón? Dile al que está a tu lado, ¿qué estás recibiendo conforme a tu corazón? Por eso Dios dice, de todo lo que has de guardar, guarda tu corazón, mi hermano. Porque ¿qué estás guardando tú en tu corazón? ¿Esperanza en Dios? ¿O esperanza en tu economía? ¿O esperanza en tu familiar que incluso a lo mejor ya no esté aquí en esta vida? Os confirme en toda buena obra, en toda buena palabra y obra. Y cuán importantes son las obras, mi hermano. Y os confirmen toda buena palabra. ¿Cuál es la buena palabra? La buena palabra es la que tienes ahorita en tus manos, mi hermano. La Biblia. Y obra. No hay obra más grande que el sacrificio en la cruz, mi hermano. No hay obra más grande que Jesús hizo en la cruz, que dio su vida por nosotros. Pero te recuerdo que también Él nos dice que una fe sin obras es muerta. Una va de la mano de otra. No puedo decir te amo y estoy hablando mal de ti o te estoy poniendo el pie para que caigas. El amor se demuestra. ¿Y cómo demostramos el amor? Con servicio, con obras, entendiendo la buena palabra, mi hermano, la que tienes en tus manos. Amén. Y la gloria sea para Cristo, mi hermano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Ahí está hablando de nuestro Señor Jesús. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Imagínate llegar a ese grado o nivel de purificación, mi hermano. Hay una alabanza que cantamos mucho que dice, purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. ¿Ya lo ubicaste? Bueno, pues ahora aquí en Primera de Juan capítulo 3, versículo 3, nos está revelando cómo nos vamos a purificar. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, si tú tienes esperanza en Jesús, en Cristo Jesús, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quién tiene la autoridad, la facultad, la potestad de purificarte, mi hermano? Jesucristo. ¿Pero qué tenemos que hacer? Depositar nuestra esperanza en Él.
cuán importante es la esperanza, mi hermano. Pero la esperanza cimentada o depositada en Cristo Jesús, mi hermano. Antes de llegar a Cristo, te cuento, te confieso, que yo no tenía esperanza, mi hermano. Yo andaba viviendo por vivir, respiraba porque Dios es grande, como dicen por ahí. Yo realmente no tenía yo una aspiración, algo profundo, un anhelo de mi corazón que fuera más allá a lo mejor de terminar mis estudios. En mis estudios deposité mi esperanza. Pero yo vivía una vida vacía y sin sentido, mi hermano. Algo que no me llenaba, algo que no me satisfacía. Concluí mis estudios y aún así sentía yo ese vacío, esa tristeza. Vivía yo sin ganas, mi hermano. Incluso cuando en una ocasión me mencionaron del cielo, del infierno, y me dijeron, no, pues es que hay un cielo, hay un infierno y esto y lo otro. Y yo decía, ¿para qué quiero ir al cielo? Ha de ser aburrido. A ese grado, mi hermano, a ese nivel pensaba. Y te lo cuento, porque me he topado con quienes piensan así como yo pensaba. Y le digo, Señor, tú me estás mandando muchos de esos porque sabes de dónde me sacaste. Ahora te toca hablarles, me dirán. Y mi hermano, yo decía, como me decía esta hermana, dice, no, pues vamos a estar alabando y adorando a Dios todo el día, dice, de día y todo el tiempo. Y yo decía, no, pues qué aburrido. Porque no había esperanza en mí, mi hermano, no había esperanza, un motivo por el cual yo anhelara esa vida eterna, mi hermano. Y recuerdo haber dicho todavía, bueno, al infierno, pues el cielo. Pero no llegamos ahí sin esperanza, mi hermano. Y sin esperanza, te vuelvo a repetir, cimentada en Cristo. Porque muchos tienen esperanza, pero la depositan en sus cosas, en bienes, en sus títulos, en sus fuerzas, en sus familiares. La esperanza que te va a llevar al cielo, al galardón eterno, es la que tú depositas en Cristo Jesús, Señor nuestro, mi hermano. Por eso es importante evaluarnos y analizar de qué manera estamos viviendo. Estoy viviendo una vida cimentada en una esperanza en Cristo Jesús. ¿O la estoy depositando quizás en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mi negocio, en mi trabajo, en mis estudios? Amén. Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Bueno, quiero que te lleves esta fórmula de Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Ahí te decía que muestra una fórmula que dice que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz también viene a través del Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí está la fórmula. La tribulación que dice que produce paciencia, la paciencia a su vez produce prueba y la prueba a su vez produce esperanza. Mi hermano, no sé qué situación estés pasando. No sé por lo cual estás atravesando, pero déjame te digo que veniste ante aquel que sí sabe y el que tiene solución a tu problema, mi hermano. Y no, a él no importa qué estés pasando, y cuando te digo no importa, no me malentiendas, sino me refiero a que la situación por la cual tú estés atravesando, para él no hay imposibles, él la puede solucionar, mi hermano.
Y déjame que aquí te está hablando en Romanos que esa tribulación no vino para destruirte, no vino para acabarte o fulminarte o desvivirte, sino vino para que tú te prepares, para que haya un renuevo en ti, para que haya una fortaleza, para que haya paciencia, para que haya esperanza. Porque a veces nos desmotivamos por ciertas cosas o por ciertas situaciones o por ciertas personas, mi hermano. Pero con esas tribulaciones que nos hacen aguantar, nos hacen revivir, mi hermano. Por eso dicen que en las noches vendrá el lloro, pero por la mañana la alegría. Son temporadas. Al inicio te hablaba de temporadas que estamos viviendo. Y te hablaba que ahorita está en la temporada de lo fresco, la temporada del nortazo, de los aires, que aquí, pues, en la región del Istmo, pues son aires. Es don viento, señor viento. Pero te hablaba también que otros ya están hablando de una temporada para los siguientes meses donde va a haber mucha calor. Y te mencionaba que al escuchar esto, yo decía, pues si antes no me gustaba el frío, ahora lo tengo que disfrutar para cuando venga la calor. Cada tiempo representa una temporada, mi hermano. Esa temporada del lloro no es para siempre, porque Dios nos promete que en la mañana vendrá la alegría, que las tribulaciones nos van a producir paciencia y la paciencia es tribulaciones y las tribulaciones esperanza. Te digo, en el tiempo de muchas tribulaciones, le decías, puedo llamar este tiempo donde ya no sientes lo duro, sino lo tupido. No sé si has escuchado ese dicho, donde te vino una tras otra, y ya no sabes ni de qué lado cuidarte o de dónde va a venir el siguiente golpe, por decirlo así. Pero mi hermano, ese tiempo, mi hermano, y se acerca a mí una hermana y me estaba contando sus tribulaciones que se le juntaron también. Y ya que estoy de este lado, le decía, gózate, hermana. Sé que es difícil gozarte, le digo, pero créeme que después de eso viene una temporada de gozo, de alegría, de paz, de esperanza para ti, para tu casa. Esta temporada, mi hermano, es temporada de gozo. Estamos entrando a la temporada de gozo, de alegría, de paz, de esperanza, mi hermano. El Señor dio palabra a finales de año, a principio de este año, mi hermano. Y ya estamos en el mes de febrero. Dios no quiere que pasen meses sin que tú entiendas esta palabra. No quiere que pase un año más sin que tú sepas esta revelación, esta fórmula con la cual va a venir en tu vida esperanza, pero una esperanza enfocada en Cristo, una esperanza que es eterna, una esperanza que no termina, una esperanza que prevalece pese al mal tiempo. Amén. Yo quiero esa esperanza, mi hermano, y la quiero también para ti, para tu casa. ¿Quieres esa esperanza? Santo es, santo es. Que la victoria esté en Cristo, mi hermano. Quiero que te lleves y lo de estudies a detenimiento Romanos capítulo 5 del 1 al 5, mi hermano. Estúdialo. Dile gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Porque si andaba yo viviendo o sobreviviendo, ahora entiendo que tú me hiciste para vivir con esperanza. Porque la esperanza es Cristo, ¿eh? La esperanza es Cristo. Santo es el Señor. Y hoy te invito a que te pongas de pie, mi hermano. Vamos a orar. Quien guste que oremos por él puede pasar al frente.
Si tienes alguna necesidad de oración, pasa al frente.